Liturgia para hoy miércoles 29 de junio. San Pedro y San Pablo, apóstoles. Solemnidad rojo. Santos Pedro y Pablo. San Pedro y San Pablo son considerados los pilares de la Iglesia. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, sufrieron el martirio, después de que el emperador iniciara una persecución contra los cristianos a causa del incendio de Roma. Antífona. Esos son aquellos que durante su existencia terrena plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos de Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel del Señor añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció, y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplelo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias.
El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge. El Señor me libró de todas mis ansias. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y 17 y 18. Queridos hermanos, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me guarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Confiémonos en la intercesión de los santos Pedro y Pablo, para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu. Digamos juntos: concédenos, Señor, una fe firme. Por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los presbíteros, para que lleven a todo hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por todos los jóvenes que sienten el deseo de seguir al Señor por la vía de la castidad, la pobreza y la obediencia, que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme.
por los que sufren porque son perseguidos a causa de la fe. Que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de fe. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme por todos nosotros, para que como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Concede a tu pueblo, Padre, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, y seguir su ejemplo con una digna conducta de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre, y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendición solemne. Los bendiga Dios Todopoderoso, quien los ha afianzado en la confesión de San Pedro y los edificó sobre solidez en la fe de la Iglesia. Amén. Y a los que ha instruido con la infatigable predicación de San Pablo, les enseñe siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo. Amén. Para que a Pedro con las llaves, Pablo con la palabra, y ambos, por la intercesión, procuren llevarnos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz, el otro por la espada. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Lección Divina. Oremos. Espíritu Santo, llena de alegría y paz nuestro corazón y da sabiduría a nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. Haz que sintamos de cerca tu perdón, tu fiel amistad, tu amor desbordado hacia nosotros. Amén. Lectura. Dichoso tú, Pedro. Jesús proclama dichoso a Pedro, porque ha recibido una revelación del Padre. Tampoco aquí es nueva la respuesta de Jesús. Anteriormente Jesús había hecho una idéntica proclamación de beatitud a los discípulos porque veían y oían cosas que ninguno antes había conocido. Y había alabado al Padre porque había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios. Pedro es uno de los pequeños a los que el Padre se revela. La percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre, es decir, no es fruto de estudio, ni es mérito de ningún esfuerzo humano, sino que es un don que Dios concede a quien quiere. La misión de Pedro, ser piedra de fundamento y recibir en posesión las llaves del reino. Pedro debe ser piedra, es decir, el fundamento firme para la iglesia, de modo que pueda resistir contra los embates de las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo animaba a las comunidades de Siria o de Palestina que sufrían y eran perseguidas y que veían en Pedro el jefe que las había sellado desde los orígenes. A pesar de ser débiles y perseguidas, ellas tenían un fundamento sólido, garantizado por las palabras de Jesús, ser piedra como fundamento de la fe evocada en la palabra al pueblo, en el destierro de Babilonia. Oigan ustedes, los que siguen la justicia, los que buscan a Yahvé.
Consideren la roca de la que han sido tallados y la cantera de la que han sido sacados. Miren a Abraham su padre y a Sara, que lo dio a luz, porque solo a él lo llamé yo, lo bendije y lo multipliqué. Pedro recibe la llave del reino para atar y desatar, es decir, para reconciliar entre ellos y con Dios. El mismo poder de atar y desatar les es dado a las comunidades y a los discípulos. Uno de los puntos en el que el Evangelio de Mateo más insiste es el de la reconciliación y el perdón. La reconciliación era y sigue siendo uno de los más importantes deberes de los responsables de las comunidades. Imitando a Pedro, deben atar y desatar. Esto es, trabajar para que haya reconciliación, aceptación mutua, construcción de la verdadera fraternidad. Jesús contempla lo que falta en la respuesta de Pedro. Este reacciona y no acepta. Pedro había confesado: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», conforme a la ideología dominante del tiempo. Él se imaginaba un Mesías glorioso. Jesús lo corrige. Es necesario que el Mesías sufra y sea muerto en Jerusalén. Diciendo es necesario, él indica que el sufrimiento ya estaba previsto en las profecías. Si los discípulos aceptan a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, deben aceptarlo también como Mesías, siervo, que va a morir. No solo el triunfo de la gloria, sino también el camino de la cruz. Pero Pedro no acepta la corrección de Jesús y trata de disuadirlo. Para meditar. Testimoniar a Cristo. El misterioso itinerario de fe y de amor que condujo a Pedro y a Pablo de su tierra natal a Jerusalén, luego a otras partes del mundo y por último a Roma, constituye en cierto sentido un modelo del recorrido que todo cristiano está llamado a realizar para testimoniar a Cristo en el mundo. Él también es llamado como Pedro y Pablo para dar testimonio de Cristo, por medio de su vida, de su palabra, de sus obras. Ser cristiano es, por esencia, ser testigo de la resurrección de Cristo, testimoniar que en Cristo el Padre nos ha reconciliado consigo y nos ha esperado en la vida eterna. La Iglesia es puesta a prueba continuamente. El mensaje que le llega siempre de los apóstoles San Pedro y San Pablo es claro y elocuente por la gracia de Dios. En toda circunstancia, el hombre puede convertirse en signo del poder victorioso de Dios. Por eso, no debe temer. Quien confía en Dios, libre de todo miedo, experimenta la presencia consoladora del Espíritu también, y especialmente en los momentos de la prueba y del dolor. San Juan Pablo II, 20 de junio del 2002. El Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa, Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. Le entregó la llave de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles unidos a su cabeza recibió la fundación de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo e invisible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Catecismo de la Iglesia Católica.
numeral 881 y 882. Reflexionemos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo para Jesús? ¿Qué opiniones son las conocidas por nuestras comunidades? De todo esto, ¿qué misión resulta para nosotros? Oremos. Oh, santos Pedro y Pablo, custodien a la Iglesia con su intercesión, ahora y siempre, hasta el encuentro definitivo y beatificante con el Señor que viene. Amén.